Nosotros los zapatistas siempre lo recordaremos, que lo regaron su sangre por ver esta patria libre. Nosotros los zapatistas siempre lo recordaremos, que lo regaron su sangre por ver esta patria libre. Que viva héroes y mártires caídos en el combate, nos entregaron su vida por ver esta patria libre. Que viva héroes y mártires caídos en el combate. Fíjense, si nos planteamos entonces cuál es el contexto de la educación zapatista, debemos partir del hecho de que es el contexto post-1968. En 1968 hubo una revolución mundial que también tuvo lugar en Chile. Déjenme decirles que lo mejor que Chile produjo en todo el siglo XX, que fue el movimiento del MIR chileno, que ustedes deberían volver a estudiar y recuperar, porque fue una cosa fantástica, es directamente hijo del 68 chileno. Pero esta revolución cultural mundial, que en China se da en 66, y que en Italia se da en 69, y que en México y en París sí se da en 1968, crea un contexto que permite entender lo que precisamente va a ser la educación neozapatista, porque además es el contexto que permite entender los cambios profundos que la educación ha vivido a nivel planetario en los últimos 45 años. Fíjense, ¿qué cosa es el 68? Es fundamentalmente, como dice Fernand Braudel, como lo ha tratado de desarrollar Immanuel Wallerstein, es una revolución cultural. Más allá de que la mayoría de los movimientos del 68 fueron derrotados políticamente, todos ellos triunfaron en el nivel profundo, porque todos ellos representaron una revolución profunda de las estructuras culturales principales de todas las sociedades del mundo moderno. Y aquí no hay distinciones, porque se dio lo mismo en China, que era socialista, o en la Unión Soviética, que ya no era muy socialista, pero que había pretendido ser socialista antes, y se dio también en el mundo desarrollado, o sea, en Francia o en Estados Unidos o en Japón, pero igual se dio, por ejemplo, en Argentina, con el Cordobazo, o en México, o en Chile, o en Colombia en 1971. La Revolución Cultural Mundial fue profunda y planetaria, y logró revolucionar los tres lugares, los tres espacios o las tres instituciones dentro de las cuales se produce y se reproduce la cultura moderna. ¿Cuáles son esas tres instancias donde se produce y se reproduce la cultura moderna? En primer lugar, la familia. En segundo lugar, la escuela. Y en tercer lugar, los medios de comunicación. Los medios de comunicación eran prácticamente irrelevantes antes de 1968, y después del 68 empezaron a tener un protagonismo y una centralidad en la vida social tan grande que son capaces de formar y hacer elegir presidentes. Entonces, un hombre muy tonto o una mujer bastante limitada, no vayan a pensar en Sebastián Piñera o en Michelle Bachelet, que en ellos estoy pensando yo, con una campaña publicitaria de los medios de comunicación exitosa, puede llegar a ser presidente de un país. Pongo ejemplos chilenos, pero podría decirles un ejemplo patético mexicano, que era el presidente Vicente Fox. Era un gerente de la Coca-Cola que era literalmente retrasado mental, bueno, no literalmente, porque con respeto por los retrasados mentales, pero era muy tonto, y que de veras con una campaña exitosa logró ser presidente de México. ¿Saben cuál era la manera popular en que le llamaban a él? Le decían el alto vacío. Bueno, los medios de comunicación no existían antes de 1968, tienen un protagonismo después. La escuela y la familia existían, pero fíjense, la familia antes de 1968 es una cosa y otra totalmente distinta después del 68. La escuela antes de 1968 funciona de una manera y funciona de una manera radicalmente distinta y entra en crisis y luego se recompone después de 1968. No ahondo esto, pero sin esta pequeña introducción no se entiende lo que es la educación neozapatista. Y entonces, yo les voy a decir, yo creo que tres son los ejes
que el 68 impugna en el ámbito de la escuela, y esos tres ejes se intentan resolver por parte de los movimientos de 1968. En los años 70 se vive una educación muy interesante con muchos experimentos. Esto refluye a finales de los 70 y en los 80 se vuelve a imponer una visión conservadora, pero en los años 90 los compañeros neozapatistas retoman estos tres ejes y en los hechos los resuelven de una manera mucho más avanzada, mucho más consistente y más profunda de lo que habían logrado avanzar las propias movilizaciones y los propios movimientos de 1968. ¿Cuáles son los tres ejes que se impugnan de la escuela en 1968? El primero, decir que la escuela está divorciada de la vida. Eso nos lo dicen todavía nuestros hijos, ¿eh? Yo tengo dos hijos, bueno, mis hijos ya tienen 30 y 25 años, 31 y 25 años, pero cuando ellos eran niños me decían, papá, ¿yo para qué quiero aprender la tabla de los elementos periódicos de memoria? Y tenían toda la razón, ¿no? ¿Y yo para qué quiero aprender a sacar raíz cuadrada? Todos ustedes no saben sacar raíz cuadrada. A ver, levanten la mano los que sí saben sacar raíz cuadrada, sin recurrir a su computadora. Un punto más a los compañeros que levantaron la mano. Yo sí sé sacar raíz cuadrada. ¿Saben sacar raíz cúbica? Levanten la mano los que saben sacar raíz cúbica. Un punto más, yo también sé sacar raíz cúbica. Los niños actuales ya no saben sacar raíz cúbica porque lo hacen las computadoras y los teléfonos celulares y etcétera. Bueno, los niños tienen razón en general porque todo lo que se enseña en la escuela nunca se aplica en la vida, ¿sí? Entonces hay un divorcio entre el conocimiento libresco, abstracto, vacío, descontextuado, que es inútil para la vida, y el conocimiento práctico, concreto, lleno, nacido de circunstancias concretas, que es útil a la vida. Hay una desconexión entre la teoría pura y la práctica. Hay una disyunción absoluta entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Y hay una jerarquía falsa entre el saber libresco y el saber popular. Tengo que ir rápido porque si no, no me voy a ajustar a la hora. Pero cualquiera ingeniero, cualquier químico, pero también los sociólogos y los historiadores lo saben. Una cosa es lo que aprenden en sus carreras y cuando salen y terminan su carrera tienen que hacer otro segundo aprendizaje de la vida real y volver a reaprender lo que no sabían. Y hay miles de anécdotas de que llega un ingeniero con títulos diciendo que es doctor en ingeniería no sé qué prepotente y los obreros le dicen, ah sí, usted sabe mucho, sí, claro, le ponen un 4, descomponen un aparato y el ingeniero es incapaz de conectarlo y un obrero sencillo lo puede resolver tranquilamente. Bueno, hay anécdotas en este sentido que no les voy a contar. ¿Qué es lo que trataba entonces de resolver la revolución cultural china? ¿Qué es la respuesta en China a la impugnación del 68 chino que comenzó en 1966? Ahí comienza la revolución cultural china. Fíjense, ellos para tratar de eliminar esta separación entre escuela y vida, lo que dijeron es, tenemos que atacar de frente y eliminar la división entre trabajo manual e intelectual. Fíjense qué cosa más absurda nos inculcan siempre. Nos inculcan que hay unos que vamos a vivir de usar nuestra cabeza y otros que van a vivir de usar sus manos y su espalda y sus brazos. Pero si todos tenemos cabeza y todos tenemos brazos y manos, ¿de dónde sale la idiotez de que unos tienen que pensar y otros tienen que ejecutar? Entonces los chinos atacan eso en el centro y dicen, hay que abolir la división entre trabajo manual e intelectual. Perfecto. Entonces mandan a los obreros y los campesinos 1 año, 3 años, 5 años a las fábricas y a los estudiantes, a los profesores y a los estudiantes los mandan a las fábricas y al campo a que trabajen la tierra y a los obreros y a los campesinos los mandan a las escuelas y a las universidades. Y fue un experimento fantástico y está dando unos frutos geniales. Pero de repente en 1976 se muere Mao, se acaba la revolución cultural china y China regresa al capitalismo y hoy es una nación capitalista horrible donde sus gobernantes tienen fortunas en los bancos suizos, donde son igual de corruptos que la clase política chilena o mexicana o turca o la que quieran. Bueno, por lo demás, ya podríamos haber aprendido esto porque Engels nos lo había dicho en una carta famosa.
Cuando Engels habla del papel de las universidades y de las escuelas, espero no romper ningún corazón ahora, pero Engels en 1880 y tantos decía: la historia de la ciencia demuestra que una necesidad práctica hace avanzar el conocimiento científico 100 veces más que 100 universidades juntas. Y pone ejemplos, y entonces dice: en el siglo XVI, cuando de repente Venecia empieza a hundirse, nace y se desarrolla la mecánica de fluidos. Pero se desarrolla porque si no se desarrollara la mecánica de fluidos, que nos explica cómo se mueven los líquidos en una determinada condición y cómo debemos encauzarlos, Venecia ya no existiría. Venecia se está volviendo a hundir ahora, aunque haya mecánica de fluidos. Y eso va a hacer que avance mucho más la ciencia que 40 universidades juntas trabajando. Bueno, Engels tiene razón. Toda teoría nace de la práctica, ¿sí? Toda reflexión responde a problemas de orden práctico. Entonces, ¿de dónde la visión idealista absurda de decir que las universidades generan conocimiento desde sí mismas? Si las universidades están separadas de la vida, lo único que hacen es reproducir mecánicamente conocimiento. Y por eso las clases de todos sus profesores son aburridísimas. Y por eso nadie quiere entrar a ellas. Yo soy profesor, conste, y los estudiantes entran anhelantes a mis clases, no es cierto. Pero es porque digo estas cosas, o sea, porque me autocritico. Bueno, primer eje fundamental. Segunda crítica del 68. Fíjense, la segunda crítica del 68 es: hay que quebrar esa tontería de decir el saber en su conjunto está depositado en el profesor y del lado del alumno está la ignorancia total. Ustedes saben que hay dos frases. Bueno, la palabra alumno está ahora prohibida en Bolivia, lo cual no quiere decir que lo que pasa en Bolivia sea magnífico, quiere decir que tienen un discurso retóricamente, políticamente correcto, pero está prohibida porque alumno quiere decir a, que es un prefijo negativo, en latín, lumni. O sea, los alumnos son las gentes que no tienen luces, o sea, son la ignorancia y la oscuridad total, son como vacas echadas. Bueno, así se dice en México. Esa es la idea tradicional de la educación. Y del otro lado está el magister dixit, o sea, lo dijo el maestro y si el maestro lo dijo es verdad. Bueno, esta idea absurda se hace pedazos también en 1968, porque en 1968 los estudiantes dicen professeur, vous avez vieilli et votre savoir aussi, que quiere decir: profesores, ustedes se hicieron viejos, han envejecido, y su saber también envejeció con ustedes. Y surge esa frase famosa que tenía varias versiones del 68 francés, donde decía: mi verdadera escuela o mi universidad está en las calles, el saber está en las calles, mi escuela es la escuela de la vida. Y otra vertiente, que es la mejor de todas: mi verdadera escuela es la revolución. Y hay otra frase genial, que no tiene que ver con lo que digo, pero a la vez sí tiene que ver, que dice: mientras más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Mientras más hago la revolución, más quiero hacer el amor. No crean que está tan desconectado. Bueno, en fin, no sigo por todos los eslogans del 68 francés que son fantásticos. Por ejemplo, ese de la imaginación toma el poder, y que nos anuncian mucho de lo que está pasando ahora en el mundo, en los movimientos sociales, entre paréntesis. Entonces, ¿cuál es el problema que la psicología moderna ha enfrentado desde 1968 hasta hoy? La pregunta de decir: ¿cómo logramos recuperar el saber que está depositado en el aula, en los estudiantes, para hacerlo un saber generador de conocimiento? Y entonces la pedagogía moderna intenta miles de esfuerzos y naturalmente parcha, inventa, crea unas cositas, habla de y al final fracasa, pero algo incorpora el saber de los estudiantes. Pero lo interesante es más bien a nivel de los estudiantes. Hoy sabemos que en el 99% de los casos, y soy generoso dejando un 1%, siempre el colectivo estudiantil sabe más que el profesor. Me perdonan, pero de veras los muchachos ahora, o sea, si hay un grupo de 60 estudiantes, ellos juntos sumados no saben menos que lo que sabe el profesor. Eso es excepcional. Entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos que el saber se genere colectivamente
por parte de los estudiantes y por parte de los profesores. Pero el problema es que si quebramos la idea de que Magister Dixit, o sea, de que el maestro es el propietario, poseedor incuestionable de la verdad, se quiebra la autoridad del maestro, ¿sí? Y entonces, si se quiebra la autoridad del maestro, ¿para qué vamos a la escuela? ¿Y saben qué demostró el movimiento de 2011 en Chile? Esto no crean que yo lo digo porque estoy ahora en Chile, lo digo cuando estoy en México con mis estudiantes. Lo que demostró el movimiento de 2011 en Chile es que los maestros no sirven para nada. Porque los liceos autogestionados, cuando el Ministerio de Educación amenazó a los profesores y les dijo, si ustedes van a dar clases, los corro, el 95% de los profesores dijeron, yo no voy. Solo un 5% de gente valerosa, de izquierda, crítica, dijo, yo voy y me juego mi empleo. Bueno, entonces los estudiantes de repente estaban sin maestros o con poquititos maestros. ¿Y saben qué hicieron? Dijeron, los de tercer grado le enseñan a los de segundo y los de segundo a los de primero. Pero cuando empezaron a montar eso se dieron cuenta que los de primero sabían tanto como los de tercero y constituyeron una comunidad de autoaprendizaje donde todos le enseñaban a todos. Pero la conclusión de ahí es, ¿para qué sirven los maestros? Respuesta, para nada. Pues solamente para inculcar conductas disciplinarias, para molestarnos con la calificación, para tratar, digamos, de ejercer el saber poder. Tercer núcleo fundamental, tengo que avanzar un poco más rápido. No, ahí voy bien. ¿Cuál es el tercer núcleo, el tercer eje que impugna el movimiento del 68? Impugna la idea de que el saber es neutro. Y entonces los estudiantes del 68 dicen, no existe el saber neutro. Todo saber está sesgado ideológicamente. Puede estar sesgado para apoyar a los movimientos sociales y ponerse conscientemente del lado de las clases populares y de las luchas de liberación o emancipadoras, o puede reproducir la ideología dominante, pero no hay saber neutro. No puede haber neutralidad en el saber. Entonces todo saber es sesgado y en general todo el saber que se transmite en la escuela es reproductor de la ideología dominante. El sistema no va a financiar escuelas que enseñen la conciencia crítica. Eso no impide que en pequeños momentos, de manera efímera, de manera coyuntural, de repente se han gestado proyectos donde se desarrolla la conciencia crítica, pero eso en el tiempo no puede durar, no debemos hacernos ilusiones, porque evidentemente las escuelas están construidas para reproducir la ideología dominante. Entonces, el saber dominante es un saber racista, sexista, machista, discriminador, homofóbico, clasista, exalta los valores burgueses, competitivo, jerárquico. ¿Me faltó algo? Es horrible, ¿no? Bueno, es todo eso. Pero además de todo, el saber burgués es ridículo y disfuncional. Solo les voy a poner rápidamente dos ejemplos. Fíjense, el saber burgués no ha podido resolver hasta hoy las paradojas de Zenón de Lea. Ustedes conocen las paradojas de Zenón de Lea, ¿no? Bueno, les voy a decir una rápidamente. Los lógicos se burlan, pero esa es la lógica ordinaria, común, adialéctica, que se enseña hoy en todas las escuelas. La lógica que dice A es A, B es B, y A no puede ser B. Sí es sí, no es no, y lo demás es cosa del diablo. Este es un proverbio ruso. Fíjense, yo digo, voy a lanzarle una flecha a Fabián, porque, no, Fabián es muy buena gente. O sea, le digo, voy a lanzarle una pelota a Fabián para que la cache. Entonces Fabián se angustia y me dice, profesor, la pelota nunca va a llegar a mí. Razonamiento, fíjense, yo tengo que, para lanzarle la pelota a Fabián, yo estoy en el punto A y él está en el punto B. Pero ustedes estarán de acuerdo para que la pelota llegue al punto B, primero tiene que llegar al punto C, que es el punto intermedio entre Fabián y yo, ¿sí? Bueno, pero para que llegue al punto C, antes tiene que llegar al punto D, que es la mitad del camino entre el punto C y yo. Pero antes de que llegue ahí, tiene que llegar al punto E, que es la mitad entre el punto D y yo. Entonces, si ustedes prolongan ese argumento sin límite, quiere decir que la pelota tendría que recorrer un infinito número de puntos en un tiempo finito. Es más grande que el infinito de los números naturales pares.
y lo contiene como uno de sus subconjuntos. Pero la lógica burguesa que nos enseñan no sabe esto, no sabe nada de esto, es ridícula, y con ella funcionamos en el mundo. Esa dialéctica, y nos dice, sí es sí, no es no. Bueno, la broma que hacía Bertrand Russell, que se entusiasmaba en decir, voy a poner en crisis a todos los cristianos. Entonces Bertrand Russell le decía a un cristiano cualquiera que sí creía en Dios, ¿usted cree en Dios? Sí. Entonces le decía, quiero hacerle una pregunta, Dios es omnipotente según usted, ¿verdad? Sí. Entonces le decía, si Dios es omnipotente, yo le pregunto, ¿Dios sería capaz de crear una piedra tan pesada que ni él mismo fuese capaz de cargarla? Entonces si el cristiano responde, no puede crear porque Dios puede cargar cualquier piedra, por pesada que sea, ya no es omnipotente, porque no puede crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda cargarla. Y si dice sí puede crear, porque Dios puede crear lo que quiera, ya creó una piedra que él no puede cargar y ya no es omnipotente, porque no puede cargar la piedra que él mismo creó. ¿Se dan cuenta? Pero con esa lógica absurda vamos por el mundo. Ya no voy a hacer el ejercicio porque no me queda, pero les podría decir como, por ejemplo, cuando dividimos el tiempo en pasado, presente y futuro, razonamos de la misma manera, pobre y limitada. Bueno, ¿qué pasa después del 68? Viene Michel Foucault. Me da un enorme placer ver que aquí atrás, en la pared de atrás, vi que hay una cita o una referencia a Michel Foucault. Michel Foucault es hijo del 68 francés. El libro de Vigilar y Castigar es un libro que ningún estudiante de pedagogía serio y ningún profesor de pedagogía serio debería dejar de leer. Si ustedes tienen profesores que no hayan leído Vigilar y Castigar, no deberían dejarlos que les den clases. Porque además, cuando un profesor lee Vigilar y Castigar, ya no puede ir con la cara dura de regresar y ser autoritario con sus alumnos y seguir jugando a que él sabe y a que los alumnos no saben. Uno se hace pedazos como profesor, de veras, entra en crisis total cuando lee Vigilar y Castigar. Pero también viene la obra de Paulo Freire, pero también viene Sommerhill, pero también viene la antipsiquiatría de de Cooper y Lane, pero también viene la película de la vida es, ¿cómo se llama? La película que está basada en la antipsiquiatría de Cooper y Lane, fue famosísima en los años 70. Ya sé, se llama Vida en Familia, Life in Family. Bueno, y viene el libro de Baudelot y Establet, y viene Para crear el Pato Donald, y viene las escuelas Montessori y las escuelas activas, y viene la fundación de institutos de pedagogía, y se inventan didáctica de las matemáticas, didáctica de la historia, didáctica de todo eso. Bueno, paso ahora sí a la educación neozapatista. Fíjense, les cuento que la educación neozapatista no comenzó el 1 de enero de 1994. Cuando los compañeros cuentan qué cosa es la educación neozapatista, dicen, no, pues nosotros fundamos nuestras primeras escuelas en 1991, o a veces, no, pues en tal región en 1993, o en otras, no, pues desde 1988 nosotros empezamos a discutir la reorganización de las escuelas. ¿Por qué? Porque obviamente la escuela y la educación que se daba a sus hijos, aun cuando ellos eran un movimiento clandestino, era una prioridad fundamental para ellos. Y les digo esto porque entonces el proyecto educativo neozapatista comienza a veces a finales de los años 80, a veces a principios de los años 90, y se hace público, obviamente, solamente a partir de 1994, del 1 de enero de 1994. Ahora, ¿cómo los neozapatistas resuelven estos 3 puntos que el 68 planteó, que trataron de ser resueltos por todas estas experiencias teorizadas por Foucault, etcétera, por los antipsiquiatras, resueltos por Sommerhill, por las escuelas activas, por la pedagogía crítica, etcétera, resueltas y luego el reflujo? Fíjense, primer punto, ¿cómo resuelven ellos la separación del saber y la vida y la ridícula jerarquía de saberes que nos dice que vale más y es más verdadero lo que está en un libro que lo que brota de la experiencia directa? ¡Qué cosa más absurda! Por eso es a lo que se dedican las escuelas y las universidades, a decir, lo que está en el libro vale y es verdad, y lo que se aprende en los hechos, eso no vale y no es verdad, o sea, eso es secundario. Bueno, la medicina en el siglo XVI se divide en la medicina del libro y la medicina práctica, y la medicina práctica es derrotada. Los médicos que decían, para saber qué enfermedad hay que ir y tocar al paciente,
oler sus orines, ver el color de su sangre, palparlo, terminó perdiendo frente a la medicina del libro, que sienta al paciente enfrente y le dice, cuénteme, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le duele? ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa con su saliva? Tal. Y sobre eso, a veces sin ni siquiera auscultarlo, le dice, sí, usted tiene tal, tómese no sé qué. Cuando sabemos que cada enfermo es distinto de otro enfermo. Todos tenemos gripa, pero cada uno de nosotros tiene gripa de manera irrepetible, ¿sí? Y los doctores prescriben estandarizadamente desde el libro. Pero bueno, ¿cómo lo resuelven los zapatistas la separación entre saber y vida? Fíjense, haciendo que los niños zapatistas todo el tiempo estén moviéndose desde el aula hacia la selva, desde el salón de clases al huerto. Entonces los compañeros zapatistas dan una educación que es a la vez teórica y también práctica, porque los niños, además de aprender conocimientos teóricos abstractos, también siembran plantas, son responsables de un huerto. Pero también, por ejemplo, cuando quieren saber historia, van con sus padres y con sus hijos y reconstruyen la historia local desde las narraciones de sus padres y de sus hijos. Y cuando quieren aprender biología, los llevan para que vean las plantas de las que les están hablando. Y de repente los llevan al campo y les dicen, con esta planta tú te curas, con esta planta tu mamá te frota cuando te da resfriado, con esta planta comemos, de esta planta nos alimentamos, de esta planta sacamos tal remedio. Fíjense, los compañeros zapatistas dicen, el verdadero libro de nuestra educación es la comunidad. La verdadera fuente de las enseñanzas son nuestros abuelos y los viejos, que son los depositarios de la sabiduría. Claro, pero no crean que rechazan entonces el otro conocimiento. También tienen libros que son muy otros y muy distintos de los libros tradicionales. También aprenden matemáticas y geometría y español y su propia lengua, pero al mismo tiempo, todo el tiempo están conectados con el huerto, conectados con la selva, conectados con la práctica, en vínculo con la propia comunidad. Y entonces los niños inventan juegos y su educación es muy lúdica. Los niños hacen asambleas en sus escuelas para decidir qué pasa, por ejemplo, con los recursos que de repente obtienen. Los niños hacen una kermés y se obtiene, digamos, cierto dinero, de que toda la comunidad va y da un poco de dinero y de lo que se vende, y entonces los niños en la asamblea deciden si quieren usarlo para hacer un viaje, y ir, por ejemplo, a la sede del municipio autónomo, si quieren, por ejemplo, hacer una fiesta, si quieren matar una vaca o un cordero y comer carne y compartirlo con sus padres. Los niños en asamblea deciden parte de los recursos y parte del funcionamiento de la propia asamblea. Y a veces cuando hay problemas serios, la comunidad misma participa dentro de la asamblea y toma posición, porque se trata de la educación de sus propios hijos. Fíjense, entonces, el promotor de educación, voy a pasar a este punto ahora más adelante, el promotor de educación siempre pertenece a la misma comunidad. Entonces conoció a los niños desde que nacieron y los niños le tienen confianza porque saben que es el hijo o el primo o el amigo de sus papás, del hermano, del sobrino o de una gente que no es conocida pero que es gente de la comunidad. Entonces el maestro, no se llama maestro, perdón, el promotor de educación conoce la problemática de la comunidad, conoce a cada una de las familias, interactúa con ellas y los niños le tienen confianza total. Fíjense, entonces la escuela misma es construida por la comunidad. Cada comunidad construye físicamente con sus propias manos los salones, el propio espacio, digamos, escolar. De manera que de veras hay una gran identificación entre la comunidad en su funcionamiento y la escuela. Y la propia comunidad decidió en un momento determinado, bueno, Chiapas es muy diverso como ustedes saben, hay gente que es de la selva, hay gente que es de los altos, hay gente que es de la costa, hay gente que está en el norte, en el altiplano, y entonces las escuelas al principio funcionaban cada uno de acuerdo a la diversidad de las propias regiones. Pero por ejemplo en el año de 2009 de pronto se reunieron promotores de educación de todas las zonas
y trataron de hacer un mecanismo de intercambio de experiencias y hasta un cierto punto de homogeneización, ¿sí? Pero eso no elimina el hecho de que, o sea, homogeneización en el sentido de decir, tal cuaderno de historia o tal cuaderno de vida y medio ambiente que funciona en las comunidades se puede, digamos, recuperar acá, haciéndole tales matices y tales modificaciones, pero siempre el promotor de salud pertenece a la comunidad. La comunidad considera que la escuela es su escuela, porque ahí se educa a sus hijos, y el promotor de educación es un compañero de su propia comunidad. Vean si por todas estas vías no se rompe la disyunción característica de la escuela entre vida y conocimiento, entre escuela y vida, ¿sí? Los compañeros zapatistas por vía práctica están quebrando esto. ¿Y saben cuál es el resultado de eso? Los niños en todos los lugares de todo el planeta, yo también fui niño, hace muy poquito, mis hijos también fueron niños, fíjense, yo me acuerdo que todos lloramos por no ir a la escuela. Cuando llegan vacaciones estamos felices, encantados, y cuando se van a acabar las vacaciones sufrimos y decimos que duren más, no creamos que se acaben las vacaciones. Les cuento lo que pasa en Chiapas. En Chiapas los niños lloran y sufren cuando hay vacaciones. Las escuelas funcionan de manera diferente según las regiones, pero por ejemplo en muchas regiones los niños van a la escuela lunes y martes, el miércoles no van a la escuela y luego vuelven a ir jueves y viernes. Es como en Francia, ustedes saben que en Francia los miércoles no se va a la escuela. Bueno, el miércoles los niños se aburren en su casa, bueno, no se aburren, la vida zapatista es muy interesante, pero lloran y le dicen a sus papás, yo quiero ir a la escuela. Y cuando les dicen, ya va a ser vacaciones, que duran como en todos lados, un mes, mes y medio, etcétera, para que los maestros califiquen, no califican, pero bueno, en fin, preparen, etcétera, los cursos, vayan a cursos de actualización, lo que sea, los niños lloran y dicen, yo quiero que ya regrese la escuela. Fíjense, la escuela es verdaderamente una cosa donde los niños gozan, donde están contentos. Los padres se pueden ir a trabajar, pueden hacer sus actividades políticas, pueden desarrollar su lucha tranquilamente porque saben que en la escuela sus niños están absolutamente seguros. Y como es parte de la propia comunidad, todo está ahí, digamos, inmediatamente. Segundo punto, fíjense, este eje que yo les decía, la idea de que el saber está depositado solamente del lado del profesor y los alumnos son la ignorancia y la oscuridad total, como quiere decir el término de alumno. Bueno, saben que los compañeros zapatistas se niegan a llamarse profesores o maestros, porque obviamente los compañeros zapatistas han leído a Foucault, porque obviamente los compañeros zapatistas han leído a Paulo Freire, porque obviamente los compañeros zapatistas aprendieron las lecciones del 68, entonces ellos dicen, no, yo no soy maestro ni soy profesor, yo soy promotor de educación. Y entonces yo no vengo yo sé todo y yo vengo a transmitir mi saber a los niños. Él dice, en una lógica muy freudiana, él dice, yo soy amigo de los propios niños y entre todos juntos aprendemos. Entonces ellos me enseñan cosas y yo les enseño a ellos. Pero además los abuelos y los papás les enseñan a los niños y a través de ellos me enseñan a mí. Pero también en las asambleas los niños aprenden y también en toda la comunidad. Entonces la idea es otra vez, la escuela no se pretende la única fuente del saber. El profesor no pretende ser él solo el que encarna, digamos, el saber. Pero además, como verdaderos Foucaultianos radicales y maravillosos, les contaré, en la escuela zapatista no hay castigos ni hay premios, no hay calificaciones. Entonces no hay la sanción normalizadora de la que habla Foucault, la ridícula clasificación de decir, tu compañero sacaste 10 y la compañera sacó 9, tú eres más listo que ella. Y sabemos que los que sacan 10 generalmente nunca son los más listos, y aquí todos los que sacan 10 van a protestar, pero generalmente los que sacan 10 son los más ñoños,
O sea, quiere decir, los más disciplinaditos, los más educaditos, los que más cumplen todas las tareas. Los que son muy inteligentes muchas veces no sacan 10, o cuando les da la gana sacan 10, y cuando ya no quieren sacar 10, pues estudian un poquito y sacan 9, 8 y les da un poco lo mismo. Bueno, en fin, no me quiero poner de ejemplo, pero yo esto hacía cuando era niño. Y entonces el punto es, no, porque no siempre importa sacar 10, el punto es que efectivamente no hay calificaciones, pero además les voy a decir, no hay grados. Las escuelas zapatistas no crean que dicen, aquí está el salón de primero, aquí está el salón de segundo, aquí está el salón de tercero. Todos los niños de una comunidad están en el mismo salón. Lo que tienen, según ellos, son niveles de conocimiento que corresponden a un primer grado, a un segundo grado, a un tercero. Pero cada niño va a la velocidad que quiere. Y el maestro supervisa y enseña a todos los niños juntos. Entonces, de repente, puede tener niños del primero, del segundo y del tercer nivel de conocimiento. Perdón por la pausa técnica, que no era necesaria. Entonces, todos los niños están juntos y entonces el profesor les dice, a ver, los del primer nivel de conocimiento, estamos viendo los prefijos de no sé qué tal, miren tal, les explica 15 minutos, los otros niños cabros, como dirían ustedes, escuchan, cabros chicos, cabritos, nosotros decimos chavitos, escuchan y entonces les dice, bueno, van a hacer tal ejercicio mientras, y se va con los del segundo nivel, les explica, les da, hace ejercicio tal, y se va con los de tercer nivel. Y entonces los niños pueden hablar entre sí. Y a veces cuando un niño del primer nivel no entiende, el niño del segundo nivel le explica. Pero a veces cuando el niño del segundo nivel no entiende, como el niño del primer nivel escuchó la misma explicación y él sí entendió, a veces le dice, no, lo que nos dijo está. Y entonces el niño del primer nivel le explica al del segundo nivel. Y les voy a decir, no hay calificaciones, no hay grados, y entonces sí se hacen exámenes. Pero ¿saben cómo son los exámenes? Esa es una anécdota fantástica, tengo tiempo todavía, se las cuento rapidísimamente, fíjense. No, sí tengo mucho tiempo, ¿no? Llevo, ¿qué? 30 minutos o 40. 40. ¿No importa? Bueno, ok, llevo aquí tiempo. Fíjense, esta anécdota es fantástica. Cuando los compañeros zapatistas iban a empezar a educar y a formar a sus propios promotores de educación, le pidieron ayuda a profesores y a estudiantes que eran activistas, que eran gente que simpatizaba el zapatismo, que estaban estudiando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la universidad, tal, para que fueran a darles clases de historia, de matemáticas, de física, de química, de todas esas cosas. Entonces, los compañeros solidarios, claro que fueron y se quedaban 3 meses, 6 meses, dando cursos y tal. Y entonces, un profesor de matemáticas contaba, dice, bueno, yo llegué con los compañeros que iban a ser promotores de educación, y entonces, pues les empiezo a explicar, miren esto, y que la recta, y la curva, y la ecuación diferencial y tal, va explicando, y de repente pasa un mes o 2, y entonces un día les dice, bueno, compañeros, hoy va a haber examen. Entonces, les dice, apunten por favor, tal. Entonces empieza a apuntar en el pizarrón 10 preguntas. Y de repente ve que todos los compañeros empiezan a mover sus bancas y se empiezan a poner en rueda. Y entonces empiezan a decir, a ver, la pregunta uno, y entonces uno le dice al otro y tal. Entonces el profesor, pues con la lógica que Foucault critica, o sea, individualista, normalizadora, estandarizadora, clasificatoria, le dice, no, compañeros, ¿cómo no se vale copiar? Cada uno tiene que resolver el examen. Entonces los compañeros le dicen, compañero, a ver, ¿tú qué crees que piensa mejor? ¿Cada uno de nosotros o todos juntos en colectivo? Y entonces ellos no dicen el problema, ellos dicen la problema. Cuando castellanizan, o sea, cuando aprenden el español, entonces ellos dicen, si tenemos la problema, 10 cabezas pensando lo van a resolver mejor que una. Así que, compañero, lo vamos a resolver entre todos. Entonces, claro que el profesor se da cuenta de que la lógica nuestra, individualista y competitiva es absurda, y entonces les dice, tienen razón, compañeros, resuélvanlo entre todos. Entonces, ellos sí hacen examen, pero el examen solamente es para probar
los propios conocimientos. Bueno, eso lo digo porque yo sé que es un gran debate de aquí proyectos que intentan ser alternativos que reciben dinero del Estado. Los compañeros dicen 0 pesos con 0 centavos. Pero entonces el Estado dice, ok, ustedes no reciben nuestro dinero y no aceptan que nosotros les mandemos a los profesores de la Secretaría de Educación Pública, se amuelan, no les vamos a dar diplomas. Entonces los compañeros zapatistas dicen, no queremos diplomas, nosotros hacemos nuestros propios diplomas. Entonces los propios compañeros hacen diplomas de que tal compañero, tal niño, pues ya cursó y aprobó los 3 primeros niveles de conocimiento, los 6 primeros. No hay exámenes, no hay clasificación, pero sí solo se aprueba o no se aprueba, para saber si alguien puede pasar al siguiente nivel de conocimiento. Pero entonces el problema es que, ¿qué pasa cuando los niños cumplieron toda la primaria? Los zapatistas ya tienen miles de primarias en las comunidades zapatistas. También ya tienen muchas secundarias, decenas o quizás cientos de secundarias. Están en el proyecto de crear una preparatoria y hacia el futuro algún día van a tratar de hacer una universidad que no existe, todavía no existe ni preparatoria ni universidad. Bueno, pero entonces terminan la secundaria y dicen, ¿y ahora qué hago? Si quiero seguir estudiando fuera del territorio zapatista, preparatoria y luego carrera, pues no tengo ningún diploma. Entonces, ¿saben qué pasa? En México, yo creo que en Chile es parecido. Si uno no tiene documentos que acrediten que cursó X grados y tal y escuela, puede hacer un examen de ingreso y si lo aprueba, lo aceptan. Bueno, entonces los compañeros que acabaron la secundaria hacen el examen en Chiapas para ingresar a las preparatorias y sacan siempre los primeros lugares. Y la Secretaría de Educación Pública de repente hace concursos donde todos los niños y todas las escuelas pueden participar, y entonces los niños zapatistas a veces concursan en esos concursos, esos no pueden vetarlos porque son abiertos a todo el mundo, y los niños zapatistas sacan los primeros lugares. Y lo que dicen los zapatistas es, a ver, si la enseñanza se basa en la conexión directa con la vida, el conocimiento se fija en la realidad. Cuando nosotros aprendemos por la experiencia, eso no se nos olvida. Si nos dicen, a ver, aprende cómo se saca raíz cúbica, pues nosotros empezamos a hacer raíces cúbicas miles y ya aprendemos. Si dejamos de hacer raíces cúbicas, les juro que lo olvidamos. Nos dicen, apréndase la tabla periódica de elementos, todos la tuvimos que aprender en la secundaria. Díganme ahora quién que no esté en secundaria sabe la tabla periódica de los elementos. Levanten la mano los que levantaron la mano y dijeron que si sabían sacar raíz cúbica, les apuesto que no saben la tabla periódica de elementos. Y yo sí la sé. No, no es cierto. No, ahí sí estoy bloqueando, es broma. Pero fíjense, ¿para qué quiere uno saber eso? Es conocimiento inútil. Pero entonces el punto es lo que se aprende por la experiencia se fija. Y como ellos todo el tiempo están haciendo interactuar la experiencia con el saber, saben más y saben mejor, y su conocimiento es más sólido que los niños de las escuelas normales, comunes y corrientes. Bueno, tercer eje, y con eso termino para que podamos tener debate. Tercer eje, ¿cómo quiebran ellos el carácter ideológico? El carácter ideológico de la educación dominante. En primer lugar, denunciándolo. Si ustedes ven los discursos de los promotores de educación, cuando fue el primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, en los 4 cuadernos de la escuelita zapatista, en la experiencia que acabamos de tener del seminario de pensamiento crítico, etc., ellos dicen, para los capitalistas, para el sistema dominante, para el Estado actual mexicano o chileno o ruso, la educación es una mercancía y es un mecanismo de validación individual y de calificación de la propia fuerza de trabajo. Y ellos dicen, nosotros vamos a hacer una educación que no queremos que sea mercancía, que no se compra ni se vende. Esto es especialmente importante que lo subraye porque la educación chilena es la educación más cara del mundo, como lo aprendimos en 2011. Eso es un escándalo que ustedes, yo sé que muy pronto van a reformar y van a restablecer una situación racional. Bueno, no es una mercancía, pero además la educación que todos los medios de comunicación y que también la escuela propaga es pura mentira.
Nos dicen historias que son la historia de los vencedores. Nos enseñan efectivamente, digamos, una educación individualista. Nos dan visiones racistas de manera naturalizada. ¿Por qué cuando hablamos de que algo es blanco, pensamos que es positivo, y cuando decimos que algo es negro, pensamos que es negativo? ¿Por qué cuando pasamos una noche terrible decimos pasé una noche negra? ¿Por qué no decimos pasé una noche blanca? ¿Sí? O eso que las feministas tanto propagan, o sea, si uno dice era un hombre público, eso es meritorio y maravilloso, y en cambio si dice era una mujer pública, eso es vejatorio y denigratorio. ¿Sí? Bueno, ese lenguaje que naturalizamos los compañeros zapatistas lo critican, y entonces ellos dicen, no vamos a hacer una educación neutral, sí vamos a hacer una educación sesgada, pero sesgada hacia las visiones colectivistas, una educación que se asume como abiertamente crítica, una educación que quiere ser científica y que recupera el materialismo histórico, los compañeros lo dicen, que recupera a los pensadores críticos, que recupera efectivamente las perspectivas de quienes han criticado el propio capitalismo. Es una educación que es conscientemente política. ¿Y qué cosa es lo que persigue la educación política zapatista? Lo que persigue es precisamente politizar a los propios niños y hacerlos conscientes del entorno en el que viven. Y entonces, ¿saben cuáles son las 4 materias que se dan en las 4, que en realidad son 5? Ahora se los explico. Las 4 materias que se dan en primaria a los niños de los primeros 6 años. Se les da vida y medio ambiente, que sería medio el equivalente, pues no sé a qué, a biología. No, pero biología no hay en la primaria. ¿A qué sería equivalente? Eso, un punto más a compañero, a ciencias naturales. Cierto. Se les da otra materia que se llama lenguas, donde los niños en todos los territorios zapatistas aprenden el español. No creen que los zapatistas son fundamentalistas y entonces dicen, ¿saben cómo se dice Huinca en español? En español. ¿Cómo se dice Huinca en Chiapas? O sea, yo sé que Huinca tiene un sentido peyorativo acá. Entonces, Huinca es Caxlán. O sea, la gente que viene de la ciudad y que en general es blanca y que además es mentirosa y que engaña y que promete y no cumple, porque en Chiapas pasa lo mismo, los inqueros y todo, claro que son mentirosos y tal. O sea, dicen son ladinos, de ahí surgió el término ladino. Entonces, ahora pasó al lenguaje popular y cuando uno dice eres un ladino, quiere decir que dices cosas que no cumples. Entonces, es un Caxlán ladino, es el equivalente de un Huinca, pero ojo, los compañeros zapatistas, claro que dicen, muchos ladinos son mentirosos, muchos tal, pero no todos son ladinos, no todos son mentirosos, y entonces nosotros, claro que queremos mantener nuestra lengua y reproducirla, queremos seguir sabiendo y hablando tojolabal, tzotzil, celtal, o chol, o mam, pero también queremos y debemos saber español. Y también después algunos aprenden inglés, porque algunos se van a Estados Unidos y aprenden el inglés. Y la idea es, claro, mientras más lenguas sepas, más inteligente eres. Entonces ellos no rechazan el español. Entonces en las escuelas zapatistas se aprende la lengua de la región que sea, tojolabal o celtal o etcétera, y aparte español. Tercera materia, matemáticas, y cuarta materia, historia. Pero los compañeros zapatistas discutieron mucho y dijeron, como no queremos que esto sea en abstracto y se enseñe así como así, tenemos que rehacer los programas de estudio, ¿sí? Y entonces el de vida y medio ambiente, como les digo, está muy vinculado al trabajo en el huerto. Pero por ejemplo, ¿saben cómo ellos aprenden la historia? Ellos aprenden la historia al revés de nosotros. Yo creo que en Chile pasa lo mismo que pasa en México. ¿Saben cómo se aprende en México la historia? Se toman primero que nada cursos de historia universal, que además es una mentira, porque la historia supuestamente universal es pura historia de Europa. Luego se toman cursos de historia de España, porque España nos conquistó en el siglo XV y luego XVI.
después se toman cursos de México, luego se llegan a tomar cursos de historia de Chiapas, y en una materia que se llama civismo a veces se habla de su propia localidad o de su región, o en la Ciudad de México de su delegación, etc. O sea, van, diríamos, estoy bromeando, ironizando, van de lo general a lo particular, o de lo abstracto a lo concreto. ¿Saben cómo aprenden historia los compañeros zapatistas? Ellos siempre aprenden primero que nada la historia local, porque les dicen a los niños, a ver, lo primero que tenemos que entender es por qué vivimos en un estado de sitio. ¿Por qué el 70% del ejército mexicano, todo el ejército mexicano tiene 200,000 efectivos? De esos 140,000 están en Chiapas. Y los niños, claro que preguntan, ¿y por qué hay tantos soldados, papá, rodeando nuestras comunidades? Tienen miedo de entrar, pero están rodeando las comunidades. Entonces, ¿por qué? Y los niños lo primero que estudian es historia local, preguntándole a sus papás y preguntándoles a sus abuelos. Y sus abuelos les cuentan cómo era antes del levantamiento zapatista, cómo se organizó el movimiento zapatista, cómo se dio el levantamiento y cómo son las cosas ahora, ¿sí? Y luego de estudiar historia local, entonces estudian historia de Chiapas. Y después de historia de Chiapas pasan a historia de México. Y después de historia de México pasan a historia de España y a historia de Europa. Y después de historia de Europa pasan a la historia del mundo. Y los niños aprenden historia y no se les olvida nunca, porque van conectando precisamente desde su universo local y entienden que lo que pasa en Chiapas es por culpa de un mal gobierno que está en todo México. Pero luego entienden que el mal gobierno que está en México está sometido a Estados Unidos y que muchas de las cosas que hace es por su dependencia de Estados Unidos. Pero aprenden que otros pueblos como ellos que están en Guatemala junto y que están en Honduras y en El Salvador y en Chile y en tal, sufren igual que ellos. Y aprenden que hay otros pueblos indígenas en Ecuador y en Perú y en Chile como ellos. Y luego aprenden que España vino y conquistó y masacró y reprimió a todos esos indígenas e impuso un modelo distinto. Y luego aprenden que España es parte de Europa y aprenden que todo nuestro oro y nuestra plata se iba. Y luego aprenden que Europa necesitaba nuestro oro y nuestra plata. Y luego aprenden que Europa mandaba ese oro y esa plata para comprar las mercancías chinas. Y cuando la historia se aprende así no se olvida, porque todo parte de nosotros y de nuestra experiencia directa. Y entonces fíjense, tienen esas 4 materias que les dije: vida y medio ambiente, lenguas, matemáticas e historia, pero tienen una quinta que se llama integración. Y entonces los compañeros zapatistas discutieron y dijeron, ¿cómo le damos un sentido práctico a la enseñanza? Y respondieron vinculándola a las 11, que en realidad son 13, demandas zapatistas. Entonces los niños todo el tiempo aprenden esas 4 materias vinculándolas a la demanda de la tierra, ¿sí? Entonces en vida y medio ambiente les dicen, los hombres viven de la tierra. La tierra no es una mercancía, la tierra no es un instrumento, la tierra es nuestra madre tierra. Ñunque Mapu, se dice, ¿alguno de ustedes sabe? Ñunque Mapu es Pachamama, claro, no, Pachamama se dice en Bolivia, yo digo los mapuches. Ñunque Mapu, allá se dice madre tierra. Bueno, la madre tierra, y entonces por eso peleamos por la tierra. No solo peleamos porque nos den unas parcelitas y para poder sembrar, peleamos porque es la fuente de la vida y porque no es justo que la estén degradando tomándola como mercancía y tomándola como instrumento. Y vinculan eso al trabajo, y vinculan eso al techo, y vinculan eso a libertad, justicia, democracia, información, cultura, paz, independencia, salud, educación, alimentación. Toda la educación está centrada o nucleada en torno de explicar el sentido de las 13 demandas neozapatistas. Entonces los niños aprenden por qué están luchando por esas 13 demandas y no por otra cosa. La politización de su educación se da a partir de eso. Eso conecta su mundo real y su experiencia inmediata de estar acosados, de estar en guerra de alta intensidad, de estar luchando y resistiendo heroicamente y maravillosamente, de estar construyendo un mundo nuevo a partir de las 13 demandas neozapatistas específicas. Bueno, obviamente en los hechos los compañeros quiebran el racismo, porque saben ustedes que en las escuelas zapatistas se aceptan niños zapatistas y también a niños no zapatistas. Hay comunidades mixtas,
O sea, hay comunidades donde la mitad o 2/3 son zapatistas y otro tercio no es zapatista. Los compañeros son tan generosos que en la escuela suya zapatista aceptan a los niños no zapatistas. ¿Y saben qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Lo que ha pasado es que muchas familias que no eran zapatistas, de repente dicen, no, pues el maestro de la Secretaría de Educación Pública no viene nunca. No, pues cuando viene, viene borracho. No, pues a veces que los niños le preguntan, le dice, cállate niño, y les da un reglazo. No, pues ese profesor quiere que le estemos cooperando y que le demos dinero para que compre su trago y para que compre comida, y ese se queja de que tiene que dormir en el suelo y tal. No, vamos a mandar a los niños a la escuela zapatista. Y en la escuela zapatista los niños están felices, no quieren salir de la escuela, aprenden en serio, tienen un conocimiento sólido. Por razones pragmáticas, los campesinos se empiezan a mandar a la escuela zapatista, pero cuando tienen un problema de tierras o un problema legal, van con la justicia oficial y esa justicia está comprada, entonces el que da más dinero gana el pleito y esa justicia no les hace caso, y si no hablan en español los ningunean y los desprecian. Y en cambio van con la justicia zapatista y la justicia zapatista le da la razón al que de veras la tiene y encuentra siempre soluciones inteligentes y pacíficas. Y después van efectivamente a la clínica zapatista y ahí no los desprecian y no los ningunean, sino que de veras los curan. Y no les curan un órgano para fastidiarles el otro, sino que los curan como seres humanos integrales. Y luego van a los festivales zapatistas y se divierten como enanos, es una expresión mexicana, no sé si se entiende, se divierten muchísimo, y entonces, y llega un momento en que todos dicen, ¿qué hago yo con ese partido corrupto? ¿Qué hago yo apoyando al PRI? Y entonces los compañeros zapatistas eran decenas de miles en 1994 y ahora son centenas de miles. ¿Cómo logran eso? Por la educación zapatista, por la justicia zapatista, por el arte y la cultura zapatista, por el comercio zapatista, por la otra economía. La educación zapatista es parte de la creación de un mundo nuevo. Los zapatistas allá en las montañas de Chiapas, pero no es poquito, no son 3,000 ni 5,000 personas, son cientos de miles, quizá 500,000, quizá 700,000, quizá 900,000 compañeros. Están creando un mundo nuevo en la economía, en la sociedad, en las relaciones de género, en la educación, en la salud, en el arte, en la cultura. ¿No es fantástico? ¿Quién no se quiere ir a vivir a Chiapas? Gracias. Recordando esos valientes soldados libertados. Por aquí ya me despido con sentimiento y dolor, recordando esos valientes.